Buenas noches, apreciada tutora y compañeras. Me llamo Aura Lucrecia Murcia Cortés. Estoy en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. El siguiente video es para el curso de Literatura y Oralidad en la Infancia. Tarea 4, diseño de propuesta didáctica. La presentación de la experiencia se hará con el libro El estofado del lobo, el cual ya se había escogido antes. El autor es Keiko Cacha, editorial Norma Infantil Juvenil. El lenguaje que se utilizará es expresivo, artístico, corporal y dramático. La ambientación, como su nombre lo dice, para el desarrollo de esta actividad vamos a utilizar un salón el cual cuente con aire acondicionado y también esté adecuado de tal forma en que todo quede oscuro. Se utilizará el aire para evitar que los niños se vayan a sofocar por el calor y esto impida que disfruten de la actividad. Se organizará a los niños de forma horizontal de tal forma de de que los niños puedan mantener una postura adecuada y además para que ellos puedan estar concentrados y dispuestos a la hora de nosotros realizar nuestra actividad. Los elementos que se utilizarán para nuestra actividad son una caja, la cual se llama teatrillo de sombras. Para realizar esta caja utilizaremos papel seda, cartulina negra. Esta caja se realizará previamente. También se utilizarán las siluetas de los personajes de nuestro cuento, una linterna, pinchos para pegar las siluetas de nuestros personajes. Se utilizará música de suspenso para que a la hora de leer nuestro cuento sea más llamativa y los niños sientan curiosidad por saber qué va a pasar. Y por supuesto, vamos a utilizar nuestra voz como lenguaje expresivo y una entonación depende del momento del libro, va a ser esto actuada, bueno, dramática. Se iniciará nuestra actividad con una poesía, la cual se llama El lobo, animal salvaje que se parece al perro. El lobo se hizo famoso por culpa de Caperucita. El lobo es bueno, manso y tímido. Vive en los bosques, lobo aullador, poco mordedor. Luego se les dirá cómo se llama el libro, el cual se contará por medio del teatro de sombras. Antes de iniciar con nuestra lectura del cuento, se harán las siguientes preguntas. ¿De qué crees que trata el cuento? ¿En qué lugar crees que sucederá este cuento? ¿Qué crees que es un estofado de lobo? Después de realizar estas preguntas, se iniciará a contar el cuento de esta manera se pretende no solo captar la atención en los niños, sino que además despertar la curiosidad e imaginación por lo que sigue en el cuento. A medida que vayan saliendo los personajes del cuento, se les pedirá a los niños que emiten el sonido de cada animal. Seguido a eso se realizarán otras preguntas con el fin de mantener a los niños atentos y hacer que ellos se sientan incluidos. Las preguntas son durante la lectura. ¿Por qué el lobo no se comió de inmediato a la gallina? ¿Qué pasó cuando el lobo se asomó a espiar por el ojo de la cerradura? Una vez finalizada nuestro cuento por medio del teatrillo de sombras, se realizarán otras preguntas, las cuales son: ¿por qué crees que el lobo no se comió a la gallina y a sus pollitos? ¿Cómo crees que se sintió el lobo al darse cuenta que no se pudo comer a la gallinita? ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? Después de esto, se invitará a los niños a que nos cuenten qué les pareció el cuento y si les gustó,
la forma en que se les contó. Además, se les dará un espacio para que los niños puedan crear su propio logo, se les dará un tubito de papel higiénico, pintura y los moldes de las diferentes partes del cuento del lobo, del cuerpo del lobo, perdón. Una vez pintada, ellos mismos lo podrán armar. Después se les dará una hoja, témperas, unos ojos locos y algunas plumas para que ellos plasmen por medio de la palma de la mano la gallinita y después la decoren con las plumas. El lenguaje y la literatura y el lenguaje expresivo. La articulación de la literatura con el lenguaje expresivo se da a la hora de involucrar la creación, la creatividad, el juego, el arte y los movimientos corporales, pues al proporcionar actividades de lectura innovadoras a los niños ayudamos que el niño explote su creatividad, imaginación, libre expresión y a su vez lo motivamos a participar. Por otra parte, por medio de estas actividades didácticas ayudamos a los niños a vencer sus miedos y temores, a imaginar, a soñar, pues en estas actividades se da paso para que expresen sus sentimientos y emociones. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el niño con la lectura irá descubriendo su espíritu creativo, aprender a leer las imágenes de un cuento, amplía las habilidades de representación mental, se amplía el conocimiento del mundo y la capacidad de reflexionar sobre este. Clemente Linuese. Gracias, feliz noche.